Muy buenas tardes, días o Estaba noches, depende a la hora que exactamente. usted esté viendo este diálogo. Hay un niño en la Un calle. espacio donde buscamos hablar y Hay un abordar temas de niño salud en la mental. calle. Llamamos diálogos de mentes a este tema, pero pues a veces no estamos tan dementes, ¿no? Tratamos de darle justificación y fundamentación basados en la evidencia. Ya pues forma parte ¿cómo sería? De nuestro staff, de nuestro casting habitual, la licenciada Isabel Díaz Pérez. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Cómo se siente el día de hoy? Hola, pues muy bien, de nuevo aquí invadiendo el espacio que le corresponde al doctor Breiner Mena Marmolejo. No, estoy en su representación. Ya ese señor no pertenece a este espacio. Vamos a estar en su representación en lo que lo convencemos de que vuelva. No, pues muy bien, agradecer de nuevo pues el poder compartir estas inquietudes que surgen de de un tema que tratamos, de algo, ahí surgen pues más inquietudes y esto es lo que nos permite seguir avanzando en estos diálogos, ¿no? Y pues el día De de igual hoy, De igual manera, ya tú formas parte de ese grupo de divulgación de crianza cara, que consciente, asertiva, respetuosa y afectiva. Entonces, pues es muy importante abordar estos temas, ¿no lo crees? claro que sí. Y yo creo que en ese aspecto, pues, los temas nunca terminan porque siempre van a estar surgiendo cosas nuevas, diferentes situaciones y pues hay que irlas tratando. Bueno, en un diálogo ya tiene un ratito que tratamos el tema del abandono parental y habían quedado por ahí unas cositas pendientes y una de ellas era esta parte del rendimiento académico cuando surgen estas situaciones y eso era lo que el día de hoy, pues era la intención de platicar acerca de eso y también de lo que te he escuchado por ahí, de un taller que tienes, en cuanto a si es educación, bueno, en el ambiente educativo también viene esa parte de adiestramiento o de adoctrinamiento. Y cuando pasa esa situación, y pasa este abandono parental o estas situaciones dentro de su estructura familiar del niño, pues no es que haya el desinterés de la familia, sino que están enfocados en otra problemática y no le dan esa atención al niño. Y vienen estas situaciones de ese bajo rendimiento académico. Así es que acerca de eso quiero que hablemos el día de hoy. Súper esa pregunta. Bueno, uno primero que todo dejar claro que un rendimiento académico cuantitativo ni cualitativo va a ser realmente una descripción de lo que es el niño, ¿no? Quiero dejar claro de que un rendimiento académico a priori no va a hablar sobre una deficiencia o sobre un trastorno o sobre una distorsión en las conductas o en el pensamiento o en la integralidad del niño, ¿no? Hay una cosa, pues ya que me conoces, Isa, sabes, siempre hablo de las condiciones biológicas. Primero tenemos que hacer como el pensamiento lógico, ¿no? Yo he tenido mucho esto en las últimas semanas porque tanto dando clases en el área de las carreras técnicas y las carreras universitarias, me di cuenta de que no sé si es la ausencia de lectura, sobre todo no relacionada a la cátedra, sino a una lectura más amplia. Siento que vivimos en este momento en una sociedad que ha abandonado la lectura por placer y ya muy pocas personas tienen como una estructura bibliográfica, literaria, para ampliar esa visión, ¿no? Del campo. Recuerden que la educación no es para ganarse la vida nada más o para tener unos certificados de ser erudito, para nada, ¿no? La educación o la formación o la adquisición de conocimiento lo que va a cambiar es la percepción de la realidad. Tenemos una visión más amplia de lo que nos impacta en nuestras vidas. Entonces, carecemos a veces mucho de procesos lógicos, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de evaluar biológicamente al niño primero, pues es descartar, a pesar de que pudieran presentarse. Por ejemplo, es que no quiero enredarme, pero quiero hacer como muy, porque es muy importante individualizar la situación.
porque tenemos que entender al niño muy bien. El niño está atravesando por una crisis de ruptura de sus padres o probablemente no conoció a sus padres, porque es que el abandono parental no suscita solo cuando el divorcio llega. Muchas veces hay una cosa que yo pues estoy usando y cada vez voy a estructurar, incluso en el libro que estoy escribiendo de crianza asertiva, es un capítulo que lo tengo en mayúscula que se llama niños huérfanos de padres vivos. Y eso pues fue un término que afortunadamente conocí de ti y que me hizo mucho sentido y que vino a encajar perfectamente todo ese modelo que yo he ido desarrollando a través de los años de esta crianza asertiva. Entonces, el abandono parental puede ser esa manifestación de negligencia de parentalidad, donde los padres por X o por Y situación están aislados del niño desde el afecto, desde de los límites, y pues es un niño huérfano de padres vivos. Eso también es abandono parental. Entonces, a veces queremos que explicar que un niño no debería tener malas calificaciones por el hecho de que él tiene dos padres presentes entre comillas, ¿no? Cuando pudiera haber un abandono parental de dos padres que nunca están en la vida significativamente en el niño. También puede pasar es donde un niño pues es huérfano literal, o sea, que no tiene padre y madre porque murieron o porque fueron abandonados, porque creció con una figura y empiezan a haber unos fenómenos que intervienen en esto. Es que el problema es que para poder llegar a la respuesta tenemos que preguntar mucho la estructura y los factores precedentes que están desarrollando la conducta en el niño. Entonces, por ejemplo, no es igual un niño que está con padres separados, que tuvieron conflictos, hay otros que tienen una buena relación política. Hay veces donde una madre por razones o un padre por razones de ejercer una crianza desigual donde la carga reposa sobre una de las figuras más que en otro, que antes podíamos decir casi que absolutista era la madre soltera, pero ahora ya estamos viendo padres solteros también. Entonces, cuando eso pasa, ningún padre puede cubrir la ausencia del otro y ese es el peor error que se comete, pretender que es, no, yo soy padre y madre o yo soy madre y padre, no. O sos una buena madre o sos un buen padre, pero no puede ser los dos porque vas a ser un pésimo madre y un pésimo padre. También estamos viendo estas relaciones homoparentales, estamos viendo muchos fenómenos dentro del desarrollo de la crianza que son interesantes dejar claro antes de abordar la conducta del niño. Bueno, esto teniendo como los factores preexistentes de tipo sociales, porque todo lo que conlleva la familia es un aspecto social que adicional se manifiesta de lo biológico en los roles. Bien, ahora tenemos que evaluar al niño. El niño tiene, hay diferentes elementos que el niño pudiera estar presentando, por lo cual está bajo en el rendimiento académico. Uno, pues es una condición que afecte el desarrollo de la cognición, que puede lastimosamente diagnosticarse de manera tardía. Eh, Pudieran haber muchos síndromes, no quiero entrar en individualidades acá, pero pueden ir desde efectos de un virus hasta del desarrollo pues ya de enfermedades y patologías como tal, pero también pudieran haber afecciones no agudas, pero que sí interfieren con la percepción de la realidad y eso podría ser déficits por lo menos en la parte auditiva, en la parte visual del desarrollo de las motricidades. Entonces, si estos factores no se observan, no se diagnostican, no se incluyen dentro de un diferencial de diagnóstico para evaluar el proceso cognitivo de un niño o en este caso el rendimiento académico, pues estamos siendo una evaluación sesgada. Y la mayoría de las personas que abordan estos temas o abordan uno obviando el otro o abordan lo psicológico obviando todo lo otro, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión muy general del niño, haciendo descartes de las probabilidades más mecánicas, más biológicas, simples en el niño, que no son tan simples, ¿no? Pero hablo de simple en el sentido del diagnóstico. Entonces, pues si un niño está bajo rendimiento, señora, Fíjate que, bueno, dentro de lo que estaba estudiando, de esto de los trastornos y todo eso, es esta parte de que de evaluar requiere temporalidad, porque por lo regular se quiere hacer un diagnóstico así, ya ahorita me lo traes, lo llevas con el especialista que lo va a atender y en una hora de consulta ya tengo un diagnóstico. Yo creo que eso también es importante eh, aclarar. aclararlo.
Lo que pasa, bueno, ahí, mira, ahí cometo el error de que yo lo estuve mirando desde una visión como el orientador del colegio, ¿no? Desafortunadamente, muchos colegios no tienen ni personal capacitado o ni siquiera el personal para poder hacer un diferencial de diagnóstico. Pero en el caso de esto de la temporalidad, por ejemplo, tenemos que entender de que cuando ya estamos hablando de un rendimiento académico, ya hemos visto suficientes signos que interfieren en esto, ¿no? Por ejemplo, un proceso académico por lo general requiere al menos de un semestre. Y ese es un tiempo bastante, no suficiente, pero sí es un suficiente tiempo. O sea, no es tanto, pero es como nos va a decir qué tanta incidencia de ciertas conductas se han estado presentando y eso nos van a permitir descartar muchas cosas. Pero vamos a reducirlo ya al hecho de que sí, el niño está manifestando conductas atípicas o de deficiencia en el rendimiento académico, porque está sujeto a esta manifestación de la separación de padres, ¿no? Podemos hablar de cuando suscita en una ruptura matrimonial, donde el niño gozó de la presencia de ambos en esta realidad. Por lo general, los niños no tienen, depende de la edad, ¿no? Estamos hablando de que un niño es establecido entre los perceptibles desde 0 a 18 años y que vamos a entender como una infancia la tardía, ya 15, 16, 17 y 18, pero muchas veces para muchos aspectos de neurología se pudiera llevar hasta los 25, 26, 27 años, ¿no? Tenemos que dejar claro cuál es esa infancia que nosotros establecemos jurídicamente y cuáles son las infancias o las fases de esa infancia que nosotros entendemos dentro de los procesos de la salud, específicamente de la salud mental. Entonces, depende en qué fase sucede, van a presentarse ciertas modificaciones. Por ejemplo, es mucho más común que los niños que sean menores a 7, 8 años empiezan a manifestar comportamientos inadecuados de sociabilización, de tendencia violenta, de tendencia disociativa. Y en el caso de los que son mayores de 7 años, pudieran afectar un poco el rendimiento académico, pero no tiene que ver con la separación, tiene que ver cómo se aborda el tema de la ruptura con el niño, ¿no? Hay un tema que me gusta, o un término que me gusta emplear mucho, y es dentro de la visión filial, el paternocentrismo, y dentro de la visión social general, eso que yo llamo adultocentrismo, es creer que el adulto está por encima del niño y que el padre está por encima del niño, y por eso no requiere dar ninguna explicación al niño. Entonces, muchas de las cosas, aquí estoy hablando ya desde mi evaluación, Ajá. es donde he visto de que hace mucho más daño no plantear y no preparar al niño sobre la ruptura de la relación de los padres. Dime, Isa. En esos términos que utilizas de esto del adultocentrismo y el El paternocentrismo. paternocentrismo, pero también viene otra parte, o sea, aparte de eso también está esa parte de adultización del niño. Así que Es también, que es una consecuencia de ese ajá, sesgo del adulto, de la percepción del niño. sí, o sea, Por ejemplo, esa parte también, ignoramos al niño de su autonomía para unas cosas, pero es que esto no es 100% así, ¿no? Hay padres que tienden a infantilizar a los niños, ¿sabes? Menos del perceptil que debería de tener, y hay otros que sí estimulan o sobreestimulan al niño. O sea, estas dos tendencias a salir de foco son bastante peligrosas, o sea, por sobreestimulación o por una sobreprotección, ¿no? Tenemos que tener muy claro esto. Por ejemplo, en el caso de comunicar en la ruptura de una relación de pareja, no necesariamente tenemos que decir todos los detalles específicos por el cual pasó la relación. Por eso es tan importante que el padre y la madre, ¿sabes? Cuando hablo de padre, hablo de ambos géneros. Cuando hombre y mujer que conforman el matrimonio y se van a separar, pues también busquen la ayuda de un profesional de la salud que le permita comunicar la idea al niño, porque es que lo que no hace daño el matrimonio, perdón, no hace daño el divorcio, muchas veces es el matrimonio que hace el daño. Cuando estaban casados,
la convivencia, la vinculación, la manera de que se comunicaban, la forma en que gestionaban las emociones, que terminó como desenlace en la ruptura del matrimonio, pero que permeó en el niño en ciertos comportamientos peligrosos que probablemente son la manifestación que ahora estamos viendo. Ahora, el problema está en que cuando el niño empieza a presentar un déficit académico, no es porque el niño ha decidido ser mal estudiante. El problema está en que muy probablemente el niño no tiene cómo comunicar lo que está sintiendo y simplemente se abstrae en sí misma y eso hace que tenga dificultades para comprender el entorno, específicamente el académico. Porque cuando uno observa en estos casos, son niños que están empezando a tener no solo conflictos en lo académico, sino que ya están incluso a tener tendencias disociativas. Es un niño que no juega, es un niño que no está vinculado en otros aspectos, porque los adultos están ocupados en resolver su situación de adultos que terminan abandonando las necesidades afectivas e integrales del niño. Entonces, cuando eso sucede, pues el niño empieza a manifestar este tipo de situaciones. Ahora, no se trata de un juicio a los padres. Yo entiendo que como humanos que somos, pues tendemos a fallar, a cometer errores en nuestro proceder, pero la idea de esto es que pues eduquemos en tanto en prevención, no en que no se divorcie, porque yo creo que es muy importante realizar un adecuado proceso de separación. Para mí es muy saludable la ruptura, incluso soy de los que recomiendo en terapia de pareja la separación y tengo la dicha de haber permitido que muchas parejas se hayan separado de una manera saludable, que en este momento, o sea, me siento muy orgulloso de haber hecho esos procesos de intervención donde la definitiva, después de 4 meses de terapia, fueron llegar a la conclusión de que era saludable separarse. Entonces, en este caso, cuando me ha tocado de que sean, cuando hay presencias de niños, pues yo les explico que la única manera de trabajar la relación de pareja, yo sé que es ellos como tal, pero que eso ha permeado de una u otra forma a sus hijos y que en el momento ya de hablar de separación, cuando ya ellos están convencidos como adultos, pues es trabajar en toda la familia para que no se presenten estos fenómenos, estos síntomas. Entonces, explicándole a un niño, depende de su condición, de su edad, de sus limitaciones biológicas y de cognición, lo que está pasando. Y haciéndole entender, cuando tú no explicas a un niño lo que sucede, lo dejas a la interpretación del niño. Y es muy peligroso cuando eso pasa, porque pasa desde la responsabilización hasta la culpabilización de una de las partes. Entonces, quiero que entiendan de que cuando un niño tiene un concepto de sí mismo a uno de las dos figuras en haber generado una intervención negativa en esa ruptura, pues no solamente está poniéndose inconscientemente o ignorantemente de uno de los lados, sino que a su vez está teniendo una visión sesgada y bastante traumática de una de sus figuras de amor, de sus figuras filiales, de sus figuras parentales. Entonces la gente a veces yo creo que, pues yo entiendo por qué no lo entiende, pero es parte de mi trabajo hacer evidente que para los niños sus figuras paternas son importantes. Entonces el hecho de tener que culpar a uno de sus padres y tener que limitar el afecto que tiene por ellos, pues es una relación traumática. Entonces, no es que tenga el niño problemas académicos, el niño tiene problemas, enfoque su atención como adultos que somos, y ahí viene otra vez el sesgo adultocentrista. Si sos adulto, ay, licenciada Isabel, me enteré que usted está pasando por un divorcio, yo entiendo que no puede entregar sus informes, yo entiendo que va a llegar tarde, yo vemos esta apreciación del divorcio y esas consideraciones tanto para el hombre como para la mujer, pero en el caso de consideraciones de que el niño pueda estar distraído, de que necesita otros mecanismos de abordaje, que necesita otros encuadres pedagógicos para poder que supere esta fase que ha sido, a ver, por más que se pueda ser empático para la separación y uno comunica la idea a sus padres, los preparamos, incluso les digo que preparen una comida, que sea un evento que sea asociativo para ellos de manera positiva, igual para ellos el hecho de que mi papá cambie de locación, de casa,
eso sea como sea, va a afectar al niño. Y lo que tenemos que entender es de que va a repercutir en algún lado. Entonces, ir a la escuela y comunicarle a la profesora guía o al docente a cargo del niño o al orientador del colegio, mira, sabes que nos estamos separando, nosotros estamos tomando un proceso donde tenemos un consejero, pero igual él nos dijo que va a repercutir negativamente, probablemente en lo académico, pero también puede aparecer en otro tipo de conductas. Entonces, ustedes se lo manifiestan y como adultos van a tener que ir haciendo un acompañamiento gradual de esas situaciones, pero es muy complejo porque uno nunca sabe por dónde van a salir los tiros, ¿no? Porque somos individuos y los niños, además de que son muy viscerales porque son toda emoción, son niños secuestrados por sus condiciones orgánicas, son complejos por su propia personalidad en sí. Entonces, probablemente el niño va a manifestar de una u otra manera los efectos de la ruptura de, de, de su vínculo familiar, ¿no? Pero tenemos que dejar claro de que no es el niño el que está generando un conflicto, no es el niño el que está siendo consciente, sino que son estos factores que lo impactan que termina determinando en lo académico. Entonces, ¿cuál debería ser la postura de los docentes, de los adultos que rodean al niño? Pues una postura de apoyo, no una postura de comprensión, donde incluso podamos suspender. Lo que pasa es que eso no está previsto en los estatutos aquí se llama Secretaría de Educación. Entonces, ¿qué pasa? Pues a un niño se le va a seguir evaluando. Y el hecho de que yo haga un informe donde le explique a un profesor guía, a un directivo educativo, que es el niño producto al estar abordando este tema o estar sufriendo este tema, pues el niño debería tener ¿cómo se le llamaría? Una consideración evaluativa, así como cuando alguien sufre asma no hace educación física, pues que haya una consideración al momento de evaluar. Mira, es un niño que pudiera estar presentándole unas condiciones y lo peor que tú puedes hacer es hacerlo sentir mal en la parte académica. Entonces, a ver, y estoy hablando de la parte, mira, todo lo que acabo de hablar es romántico. Estamos hablando de que aquí está el proceso bien hecho y aún así van a presentarse situaciones. Ahora imagínense cómo lo hacemos normalmente en la cotidianidad de la sociedad. Entonces ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Ahí es donde está el problema. Y bueno, si por lo regular, el triángulo en lo que es la educación, pues es del docente, la familia y el niño, ¿no? Y tiene que esto funcionar bien para que el niño vaya avanzando. Como lo dices, cuando estamos hablando de una situación que está dentro de los términos aceptables, vamos a ponerle para no utilizar esa palabra de lo normal, dentro de Sí, los sería dentro cánones de los adecuados. canales previstos por la psicoterapia, ¿no? Entonces, si es bien complicado porque si no se está llevando el proceso adecuado, si el docente a cargo no tiene esa sensibilidad o esa empatía de que está, o O de el observar, conocimiento. simplemente, sí, o simplemente de observar también que hay alguna conducta diferente, porque no va a ser, a lo mejor no va a ser el déficit académico en cuanto a rendimiento evaluativo que esto de evaluar con exámenes de repente pues ya debería de cambiar, pero también va a poder ser en conductas, ¿no? Puede empezar a tener algunas conductas, algunas pueden ser de retraimiento, pero puede empezar a presentar algunas conductas agresivas o algunas conductas que pueden poner en riesgo tanto a él como a sus compañeros. Y es ahí donde debe de caber esa parte del docente de ver por qué está pasando, no de empezar con lo más común o lo más fácil que es empezar a imponer estos castigos o se me fue la otra palabra, Acciones. ajá, sanciones, exactamente. Entonces, si queremos arreglarlo mediante el uso de la norma de que si te comportaste de esta manera hay estas consecuencias y no estoy viendo más allá de que puede haber una situación que le esté afectando emocionalmente, pues va a ser complicado para el niño pues poder manejar esa circunstancia y puede ser, o sea, también, y a lo largo de estos diálogos lo hemos platicado, va a depender de cada contexto que esté viviendo el niño, también socialmente. No va a ser la misma condición para todos, ni no van a vivir todos de la misma manera. Y es donde pues se complica esa parte y lo que más va a afectar pues va a ser sus relaciones interpersonales, aparte de su desarrollo
académico, que aquí eso de desarrollo académico, pues por lo regular se refiere a las notas que va a sacar, ¿no? A ver si va a pasar el año, a ver si no, y cuando no se entiende eso, cuando no se entiende desde esa perspectiva, pues lo que va a suceder va a ser la deserción escolar, va a ser el ya no tener interés o se está complicando tanto que mejor empieza la situación de ya no quiero estudiar, ¿no? Pero, por ejemplo, eso que acabas de decir, la gente no sabe por qué pasa, ¿no? Porque hay deserción escolar cuando pasan estas situaciones. Y es que nosotros tenemos una memoria que es como una memoria capitular, ¿no? Que es la memoria que se va estableciendo, pero nosotros no pensamos como los procesos binarios del computador. O sea, nosotros no tenemos un archivo donde existe el recuerdo, nosotros evocamos los recuerdos. Y esa evocación tiende a tener una fijación epistémica, existencialista o emocional. Entonces, muy probablemente si uno relaciona un hecho de manera nociva o se reafirma de manera, y esto mucho tiene que ver con Skinner y con Pavlov, de esa reafirmación negativa, cuando un niño empieza a tener una asociación traumática con el colegio, y la gente cree que trauma es abuso, es más, no, los traumas son todo aquello que me hace sentir mal, me hace sentir incómodo. Entonces, lo que pasa es que queremos desde ese adultocentrismo pretender de que un niño de 8 9 10 años tiene la misma concepción de la realidad de un adulto de 40. Y es ese conflicto que para los niños todo es traumático. De enterarse de que el ratón Pérez no existe o que San Nicolás no existe o que el niño Jesús no trae regalos, puede transformarse en un factor traumático. Entonces, tenemos que entender, bueno, tú dices algo desde la empatía bien entendida. Y para yo explicar esto a la gente, tienen que aprender a ver la vida desde la visión del niño, desde la limitación de la concepción del niño. Fíjate que hoy estaba leyendo algo que me quedó aquí dando vueltas, de esa parte de que se ha tomado la infancia, no se le ha dado El la, valor. la importancia, el valor adecuado a la etapa de la infancia, como si la infancia fuera una etapa solo de espera a llegar a ser adulto y a tener responsabilidades. Y esa infancia, pues dejarla pasar así como que, pues hasta que llegues a, ¿no? O sea, como que hay el camino, aviéntatelo como puedas. Y eso, pues, lo vemos en las consecuencias que hay después, pues cuando ya está el adulto, ¿no? Porque no hubo ese vivir la infancia que se dice, ¿no? O sea, dejar que los niños sean niños. Por ejemplo, aquí hay algo que viene más con lo que yo tanto critico la psicología del consumo. Y es que toda la psicología del consumo en los juguetes de niños son hechos para adultizar. ¿Sabes? Regálale una bebé, regálale un sartén, regálale un carro, regálale un maletín para que parezca médico, ¿sabes? Y no se trata de eso. Los niños necesitan aprender a jugar, pero con juegos diseñados específicamente a desafiar sus motricidades y sus cogniciones. O sea, y los videojuegos escapan totalmente de eso sano que nosotros estamos necesitando en el desarrollo infantil. Incluso, por ejemplo, algunos rompecabezas, algunos desafíos físicos. Por ejemplo, yo no estoy en consentimiento de que haya violencia hacia los niños ni que haya violencia entre los niños, pero también tenemos que permitir que los niños jueguen para que comprueben cuáles son sus fuerzas, cómo se mueven, tener conciencia sinestésica, que el niño aprenda a controlar sus fuerzas, entender cuáles son sus espacios, entender los límites que hay con otros niños. O sea, eso es los juegos con otros. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en la escolaridad. Yo no creo que los niños deberían ir a la escuela a estudiar. Para mí lo más importante en la escuela no es que estudien. Lo más importante para mí que los niños vayan a la escuela es que compartan con otros niños, para que empiezan a luchar, pero no en el sentido maquiavélico de la palabra, sino a luchar en el sentido de entender cuál es su postura en el universo, entendiendo que la cognición del yo empieza a los 6 7 años, pero cuando un niño empieza a compartir con otros niños, no solamente está viendo a otros niños, está validando su identidad de pares. ¿Qué significa esto? Que yo estoy viendo a otro niño igual que yo,
que camina igual que yo. Oye, hay un niño que tiene vagina y no tiene pene. Hay una niña, existen niños, hay gorditos, hay negritos, hay blanquitos, no todos se ven como yo. O sea, esa percepción del otro es muy importante en el niño y es lo que la gente lastimosamente no deberían por qué saberlo, pero sí me parece aterrador de que profesionales de la salud mental no entiendan esto. ¿Sabe? El valor de esta vivencia del niño por ese adultocentrismo y ahora la psicología del consumo, reafirmada por el adultocentrismo, por supuesto, pues queremos que el niño sea un adulto, ¿no? Pero no un adulto en el sentido de autonomía, sino un adulto a que se comporte como lo que no somos, porque los adultos lloran, los adultos también hacen pataleta, los adultos también quieren dormir su siesta, los adultos también tenemos problemas de autorregulación alimenticia. O sea, todo lo que el niño presenta, el adulto lo tiene, solo que lo recriminamos en el niño, en el adulto no. O sea, nosotros también gritamos, nosotros también perdemos el control, nosotros incluso, yo no conozco tantas historias, sí las hay, pero es muy atípico que un niño mate, pero en el humano es incidencialmente más frecuente. Entonces, el problema de nosotros como entes de autorregulación es esto. Y otro problema del adultocentrismo, Isabel, es que pretendemos a ver, la infancia es donde se construye los procesos de metacognición iniciales importantes que no recordamos. Y por eso la obviamos y por eso la menospreciamos, ¿sabes? Porque solo aquel que ha tenido una ACV, un accidente cerebrovascular, aquellos que han tenido un daño neurológico grave y les ha tenido que volver a través de la fisioterapia a desarrollar control de esfínter, volver a caminar, aprender a tener habla, volver a desarrollar la escritura, entienden el valor de esos procesos que se iniciaron en la infancia. Pero en el adultocentrismo que nos marca a muchos de nosotros, que desvalorizamos todos los procesos tan importantes que están suscitando en un individuo de 2, de 3 años, ¿sabes? Y ese es el problema, nos volvemos negligentes o ignorantes, yo no sé qué es peor, ¿no? Porque yo cuando hablo de ignorancia, hablo de personas que no son conscientes, pero cometen el error, pero también tenemos un montón de padres que son conscientes de la importancia de esa fase, pero nos hacemos de la vista gorda, ¿no? No sé qué es más doloroso. Para mí, ser negligente es peor, ¿no? Pero viene desde esos sesgos adultocentristas donde nosotros hemos llegado a esta cognición por condición espontánea, ¿sabes? Y eso es lo que más me duele dentro de estos docentes, dentro de estos orientadores, incluso pediatras y especialistas de desarrollo infantil, que obvian todo este proceso que hicieron ellos o que han hecho todos los humanos para poder hacer, ignorando esta. Y bueno, tú quieres ahorita, yo sé que vamos a hablar pronto de la adolescencia, que es donde germinan todos estos procesos. Pero en la infancia, o sea, en la infancia que es o sea, porque hablamos la adolescencia temprana y la infancia como tal, pero hay una adolescencia intermedia que es la adolescencia infantil que sucede a los 4 años, donde el niño empieza a desarrollar una autonomía motriz, donde empieza a desarrollar un lenguaje mucho más complejo, pasa de tener pocos vocablos a tener 300 y 400. Cuando hablo de vocablo, hablo de asociación semántica. Y esa es otra cosa, cuando un profesional no tiene ni siquiera noción de la asociación semántica, de lo que consiste el lenguaje para el desarrollo de la cognición, pues por supuesto nunca va a poder abordar este tema. Entonces decimos, no, el niño es así porque tal cosa, pero realmente no entiende todos estos procesos que suceden alrededor del niño. Y el niño está empezando a entender cómo asocio las cosas, pero como hablé, basado mucho también a la teoría de Juan Quiroga, de Rodrigo Juan Quiroga, que habla sobre esta asociación capitular que tenemos de la mente, donde nuestras neuronas empiezan a almacenar evocaciones es que los recuerdos no existen, nosotros no recordamos. Y ese es el problema. Cuando nosotros hablamos de procesos mentales, hacemos
Cuando vamos a la información del pasado, hacemos una evocación y depende de la naturaleza de ese recuerdo inicial, pues vamos a tener una asociación positiva o una asociación traumática, porque no existe una asociación negativa. Entonces, si tengo una asociación traumática con cosas de, por ejemplo, del lenguaje, pues voy a ser una persona retraída probablemente. Ahora, eso no son heridas de infancia, son asociaciones traumáticas que no suceden tan común como uno quiere, ¿no? Pero sí tenemos que entender cómo estamos nosotros impactando en el niño, entendiendo de que todo lo que está sucediendo va a permear en lo que va a desarrollar él como identidad. Entonces, por eso es tan importante todo lo que sucede. Ahora, para mí no me interesa el rendimiento académico de un niño. Te aseguro, y te lo digo con toda... yo no he parado de estudiar desde los 4 años. O sea, yo entré en mi escolaridad, incluso fui sobreestimulado porque ya con 5 años yo leí, escribía, yo no hice un montón de años en la... Y eso no fue positivo para mí. O sea, se veía muy bien y todo el mundo me aplaudía, pero ser un niño de 10 años en séptimo grado de bachillerato, cuando era un niño en comparación de todas las personas que me rodeaban que tenían 13, 14 y 15 años, pues yo estaba desfasado. Entonces, esto es anécdota, pero esto muy frecuentemente sucede en esta realidad donde creemos que o sea, ser cuantitativo académicamente es importante, cuando lo importante no es eso, es las cualidades que tiene el niño y las cosas que tenemos que reforzar del niño en torno a sus individualidades, entendiendo esa individualidad muy subjetiva, ¿no? Pues sí, de todo ese desarrollo de sus habilidades, que sería pues que es lo más importante, porque en el momento en el que no es el alumno sobresaliente, incluso la misma familia, pues es así como que voy a ir a la junta a recibir las calificaciones y ay, qué pena porque no quiero ni enseñar las calificaciones, pero eso no lo va a determinar. El hecho de que le pongan una nota no determina sus capacidades o sus habilidades o su desempeño, y eso también se Te debe, corrijo, no debería determinar, pero sí determina por el juicio social. por eso, o sea, por eso digo, no debería, no debería, porque así lo vemos, ¿no? Entonces, pues es muy interesante todo esto. Y también otra cosa que como adultos no tenemos presente es que cada etapa del niño tiene unas determinadas características y tiene, bueno, es así, una etapa en la que debe de ponerse atención a determinadas cosas. Por ejemplo, hay veces que al niño de 3 años ves al adulto diciéndole, es que ya te dije 20 veces lo mismo y no entiendes. Es que no se trata de que el niño me entienda a mí, se trata de que yo, que tengo supuestamente más capacidad o más desarrolladas las habilidades, todo, por la edad, pues que yo sea quien me ponga al nivel del niño y que yo sea quien entienda lo que está pasando en ese momento. Y queremos que suceda al revés, así como lo dices ahorita, y eso pues le va a complicar más todas las cosas. Ahora, lo importante es que cuando están pasando estos procesos que le van a afectar o que le van a impactar de manera más que nada emocionalmente, tener esa guía, esa orientación para transmitirlo o tratar esta situación de la manera adecuada de acuerdo a la etapa, a la edad en la que está viviendo. Porque, por ejemplo, si sucede esta situación de ruptura o estas situaciones dentro de su dinámica familiar, no le vas a transmitir lo mismo al niño que tiene 3 años, al que tiene 8, o si tienes a un niño de 12 años. Cada uno va a ser con su diferente etapa de la manera en que cada uno lo entienda. Y eso por lo regular no sucede. Y Y que es también está viciada o está atravesada por la percepción del adulto de la realidad. Porque no es igual un adulto con unas habilidades emocionales suficientes como para entender de que sí fue traicionado o que sí que le han mentido o que se acabó la relación afectiva porque ya no hay una atracción erótica ni de afecto ni filial y separarlos de mi pareja al padre o a la madre de mis hijos. Y eso es muy importante. porque una cosa es que sí, es que existe el divorcio de los padres,
pero no existe un divorcio con tus hijos, o sea, no existe una parte donde vayas y digas, a ver, me voy a divorciar de mis hijos, ¿no? O sea, van a ser tus hijos todo el tiempo. Y separar el adulto de esa parte que me afecta a mí en lo personal, pero no transmitir esa situación hacia los niños, porque, o sea, ahí no se va a permitir una relación sana con su padre. O sea, si yo ya no tengo esa situación, como ahorita lo dices, pero permitir que esos sentimientos o esas emociones que yo estoy viviendo, pues no le afecten en su relación con su padre o con su madre en cualquiera de los dos casos, ¿no? Que esa relación se mantenga lo más sana posible. Pero resulta de que yo digo que pues si me abandonó a mí, me engañó a mí, también los engañó a ustedes y tampoco a ustedes los quiere y eso es el peor error que se puede cometer. El peor error. La negligencia más grande o la ignorancia más grande. Hace mucho tiempo, tengo muchos años no, pues tengo como un año y algo, o casi dos, que no hago este taller, se llama analfabetismo emocional. Yo hablaba mucho sobre la importancia de gestionar las emociones y de denominar esas emociones, porque cuando no sabemos lo que sentimos, pues no sabemos dónde estamos, ¿no? Porque las emociones son realmente la palabra emotio viene de eso, ¿no? De movimiento. Entonces las emociones nos mueven como seres humanos que somos. Las emociones sobre todo complejas. Y casualmente yo siempre he dicho, por supuesto, es que el problema está en que alguien para poder abordar cualquier tema de una manera asertiva debería haber tenido una formación en las condiciones emocionales, sobre todo en la gestión emocional. Vamos a imaginar en la utopía donde una madre o un padre ya ha trabajado la parte de la gestión emocional, identifica y gestiona y digestiona emociones, pues está bien que un padre o una madre se abra frente a sus niños emocionalmente con sus emociones saludablemente gestionadas. Por ejemplo, y es otro problema de ese adultocentrismo, es que queremos vernos perfectos ante los ojos de nuestros hijos y no somos capaces de llorar frente a ellos, de decir que estamos... Hay gente que cree que es un delito decir que estoy enojado con él. Por ejemplo, si yo estoy enojado con mi hijo, yo tengo el derecho y tengo un derecho personal de yo expresar mis emociones hacia hay un niño del otro lado. Pero lo que sí no tengo derecho es que con mi emoción lo lastime. Es muy diferente. La gente cree que gestionar emociones es vomitar o regurgitar la emoción sobre el otro. No. Si el niño está allí y es mi hijo y él está entendiendo, está buscando comprender lo que está pasando en la casa, pues está bien decirle, me siento muy triste, amor, me siento con mucho dolor porque yo amo a tu papá o yo amo a tu mamá y desafortunadamente pues me duele que se haya ido. Lo voy a extrañar, pero no es igual a empezar a decir un montón de improperios. Es hijo de su santísima madre que no te quiere a ti, no me quiere a mí. O sea, una cosa es, hay gente que me dice, no, pero es que yo estaba ahí, me quebré con mi hijo, eso hay algo malo en eso. Yo digo, no hay nada malo en que te quiebre frente a tu hijo. Incluso te aseguro que es mucho más eficaz cuando tú estás enojada con tu hijo y le explicas que depende de la edad, porque tú decías algo ahorita de los 3 años, de nada sirve que verbalice con un niño de 3 años. O sea, la verbalización empieza a ser productiva a partir de los 7, pero todavía ineficaz. Tú puedes verbalizar con alguien que tenga más de 10 años. Antes de eso no hay mucha eficacia en la verbalización. Existen los límites. O sea, y es algo que yo le llamo mucho a la comunicación óptima, la comunicación afectiva y efectiva. Te pedí que, si tienes 9 años, puedes lavar los platos. ¿Sí o no? Sí. ¿Entendiste lo que te pedí? Sí. ¿Qué entendiste? Que debo lavar los platos. ¿Cuándo? Ya. ¿O más tarde? Ok. Porque ¿qué pasa? A veces decimos, yo no puedo en esta casa yo solo yo puedo, y no sé qué, y yo espero que alguien haga algo, y no sé qué más, y yo la víctima, y soy la víctima, y tal, y de repente dices, y este hijo de no sé quién, tú que no haces nada, le digo, pero es que tú no me has pedido lavar los platos. O los castigas, o lo que peor que podemos hacer, maltratar físicamente a un niño, y después pretendes explicarle por qué lo maltrataste. No, es al revés.
No es que nunca llegar al maltrato, pero es primero decir, mira, siento esto, siento aquello, me pasó esto, siento aquello. O sea, lo que pasa es que siempre lo hacemos desde la victimización. Los papás son adultos para lo que le conviene y víctimas en el 90% de las veces. Es que usted me hace esto. Mira cómo, es que a mí me dicen, doctor, es que él me hace que le pegue. Y yo digo, su madre, Eso perdónenme. es lo peor, porque incluso cuando se está dando el castigo es por tu culpa, porque tú lo hiciste mal, o sea, tú te ganaste ese castigo, tú lo provocaste y eso es terrible. Hay una cosa, y a mí me encantaría que estuviera Breiner aquí, una vez en una intervención, donde ella decía que le pegaba, pero poquito. Y eso pasó, y esto ojalá fue, es una anécdota, pero bien chistosa. Yo le dije a la señora de que a las esposas educaditas, bien portaditas, hay que pegarles de vez en cuando. O sea, pero poquito, pero pegarle de vez en cuando. Y esa señora escandalizada, incluso habla, yo que hasta este momento ya no he entendido el sarcasmo que yo hacía. Es decir, yo decía que a las mujeres había que sonarlas de vez en cuando porque así aprenden, son obedientes, entienden las cosas, pero no mucho, sino poquito. Y Breiner, pues imagínate cómo sería. Claro, nosotros en mi sarcasmo se mantenía muy serio, pero cuando esto acabó y la señora no entendía que lo que acabo de hacer era un uso de un sarcasmo, pues ese Breiner se orinó casi que de la risa, pero es eso pretender de que, o sea, yo siempre he dicho, haz el ejercicio de lo que quieres intervenir con el niño como si se tratase de tu empleado. O sea, yo no le voy a decir a un empleado que lo voy a golpear, o yo no le voy a decir a un empleado hijo de su santísima madre. O sea, ¿y por qué yo no puedo tratar a otro, un compañero de trabajo, a mi jefe o a un empleado de esa manera, pero a mi hijo sí? Y el problema de este desarrollo, de la pregunta era lo académico. Más que preocuparme por lo académico, yo de preguntarme cuáles son los efectos que va a tener mi hijo con todas mis conductas insanas. O Claro, sea, es de que qué es. eso, perdón, eso solo va a ser un reflejo, va a ser un reflejo de todo lo que está pasando. Y, ya se me fue lo que te iba a decir ahorita que estabas diciendo esto De pegarle poquitico. no, es que te iba a decir algo aparte, pero bueno, ya no sé, ya se me fue. Pero fíjate, ahora que traté ese tema de la prevención criminal, que gracias a esa plática que tuvimos le pude dar un poco de forma a lo que quería transmitir. Bueno, ahí en esa estructura decía que era importante la valoración de una conducta en un espacio, un tiempo y un lugar determinado. Y si no se genera esto de manera integral, si tú no lo observas de manera integral y sistemática, difícilmente se permitirá entender su origen. Yo creo que eso aplica pues, en muchas situaciones, ¿no? Yo tengo una ecuación que la usé para un taller que yo llamaba la ecuación de la inteligencia emocional, que era momento, lugar, personas e intensidad, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace mucho tiempo, ya casi no la estoy usando, porque bueno, no creo que esté mal, pero hay que ser tener mucho cuidado con el contexto donde se aplique. Pero pasa mucho cuando, por ejemplo, la falencia que tiene mi ecuación y tu perspectiva es la visión de quien evalúa. Tienes que tener mucho cuidado la visión de que lo evalúa, debe tener esa postura moral, objetiva, ¿no? Pasó mucho, por ejemplo, tuvo un caso de un niño que me llamó la mamá porque estaba preocupada porque el niño le había mostrado el pene a otras niñas. ¿Vale? Entonces me llaman para abordar este tema, muy preocupados porque casualmente también se estaban separando. Afortunadamente son una pareja joven que tomó terapia en algún momento, identificaron muchos factores, incluso tomaron terapia, no tomaron terapia de pareja conmigo, pero tomaron una terapia de pareja que creo que también fue muy útil el hecho de que este otro psicólogo, psicoterapeuta interviniera. Y pues habían hecho muy bien esto, pero como yo les dije, por más que tú hagas las cosas bien, no significa que el cambio de domicilio de una de las dos figuras pues va a afectar. En este caso, el niño pues se quedó como con la madre, como la estadística lo dice. Pero resulta que ellos trataban de hacer ver que el niño estaba manifestando estas conductas extrañas,
porque el niño estaba pasando por este divorcio, ¿no? De todo el mundo, del director, el docente, el orientador, te lo aseguro que yo empecé a tratar a los papás, empecé a tratar con el chicuelo, hasta que un día yo digo, vamos, yo necesito, yo normalmente manejo un paquete que incluye sesiones, yo nunca trabajo con el niño directamente, muy pocas veces, pero por lo general las evaluaciones que hago con el niño son más de psicometría, de baterías aplicadas, este tipo de cosas como para descartar lo biológico que tanto hablo, pero por lo general me enfoco mucho en los padres para que eso permee en el niño de mejor manera. Y sobre todo, ya veamos, yo llegué a hablar sobre políticas de abordaje, de límites y toda esta cosa, y yo veía que papá hacía las cosas bien, y es muy difícil cuando mienten entre, exacto, no hay nada más hermoso que cuando uno entra a trabajar con padres separados, porque de que a pesar de que hicieron terapia había emocionabilidad y nadie le iba a cargar el agua a nadie, nadie le iba no sé cómo se dice, sé que cabronear en México es una palabra creo que suena muy dura, pero es como mentir por el otro, ¿no? Nadie iba a hacerle el favor al otro, el paro, dicen ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues yo validaba a uno, yo, usted hace esto, no, él hace eso. Y usted llama todas las noches al niño, sí. Y viene a contarle el cuento, sí. ¿Y cuántos días lo ve? 3, 4 veces a la semana, pasa un fin de semana con él. Ok, ¿y usted qué hace? Ta, ta, ta. Yo decía, pero ¿de dónde viene esta bronca? ¿De dónde está? Y bueno, yo le dije, ¿saben qué? Llévenme al colegio, pidamos una reunión con los docentes y vamos a hablar de este tema, porque incluso la presunción de la señora summa cum laude orientadora era de que el niño probablemente también haya presentado abusos. Y me voy, me entro al colegio y empiezo a hablar, y de repente me empiezo a encontrar con estas posturas moralistas, ¿no? De el niño en este colegio, acá no está permitido hacer esos actos impuros, que el Señor nos va a castigar y no sé qué y tal. Y yo, hasta que llamé al niño, me iba a salir el nombre, llamo al niño, lo siento y le digo, yo había tenido esta conversación con el niño, afortunadamente, y yo le pregunto, papi, bueno, cuando trato con los niños, pues uso el papi, que es como un bebé o corazón. Papi, una pregunta. ¿A ti te pasó esto y esto en el baño? Sí. ¿Y si es verdad que las niñas te vieron con los calzones abajo? Sí. ¿Por qué pasó eso? Y dice, la respuesta del niño que nadie quiso escuchar. Lo que pasa, profesora, ella me dicen, profe, lo que pasó es que yo hice pupú y en el baño no había papel. Entonces me tocó salir del baño a buscar papel afuera. Y cuando yo salí, por supuesto, tuve que salir del baño, entré a otro baño, agarré un baño, ese baño era el baño de las niñas, y me regresé, me limpié mi trasero, mi culito, y ya se acabó el problema. El niño nunca tuvo una predisposición inmoral hacia las niñas. Entonces, ese es el gran conflicto que tenemos cuando hacemos evaluaciones moralistas hipócritas, porque tendemos en ese adultocentrismo a generar propiedades de un adulto, un niño que no las tiene, o a invisibilizar al niño cuando goza de derechos. O sea, es muy oportuna eso de que eres muy grande para que estés chupándote el dedo, pero si eres suficientemente grande para que vaya y compres una cerveza al papá y le compre la cajetilla de cigarro. O sea, es muy chiquito para que, no sé, para que vaya al fútbol, Pues es pero que, es muy grande para que haga ciertas otras cosas. Somos incoherentes. y fíjate que son conductas, por ejemplo, esa situación que platicas de este niño, son situaciones que se dan muy a menudo y que incluso hasta como que se criminaliza la conducta, ¿no? En vez de que sea preocupante para ti de poder investigar y poder saber qué es lo que realmente está pasando, porque en una situación de esas pudiera haber abuso, como bien lo dices, y si yo lo trato desde satanizar o criminalizar esa acción que cometió, pues ¿cuándo me voy a dar cuenta de lo que le está pasando al niño? Una podría ser esa situación y otras, pues que a esa edad el poder hablar con él, el poder escuchar, y es que una cosa tenemos mucho. Cuando estamos educando desde la crianza, es el sermón, La horizontalidad. el que todo el tiempo él me tiene que escuchar. Pero ¿a qué horas me preocupo o me ocupo de esta situación de escuchar sus necesidades?
¿Qué Tú necesitas viste para el poder video, yo te mandé acompañarlo? un video hace poquitito y creo que te etiqueté de la reciprocidad. Sí, Pero eso me pasó en vivo y en directo con un tercer grado. Yo ojalá quisiera yo inventarme estas cosas, pero fue unos niños me dijeron, es imposible que haya reciprocidad con nuestros papás. Y eso era un consenso absoluto de todo un grado de tercer. Profe, es imposible de que haya reciprocidad porque nosotros sí tenemos que obedecer, ¿no? Pero mis papás nunca van a reconocer que se equivocan, nunca van a reconocer de que nosotros tenemos la razón. Ahora, hay una cosa, volviendo a retroceder con este caso de este chico, yo admiro el hecho de que el colegio al menos abordara el tema, porque hay otro problema que es invisibilizarlo. Quiero dejar claro, no estuvo mal el proceder del orientador de querer indagar si había habido abuso o no. Lo que estuvo criticable es el hecho moralista de hacer ver a un niño sexualizado, cuando no había una condición sexualizante allí, que tenían que haber empezado por escuchar al niño sin descartar la investigación. Eso sí es importante, porque a veces pasamos, a ver, siento que es más admirable lo que hicieron esta profesora que no darle atención. O sea, quiero que entiendan eso porque probablemente, porque afortunadamente ese colegio ha pedido que yo los oriente porque les hice ver mi postura amoral que tanto incomoda, pero que, como me decía una de las profes uy, que casi me sale el nombre del niño, del chiquito, me decía, profe, lo que pasa es que uno está como acostumbrado a ver a los niños con una manera muy errada y es interesante que usted venga y nos explique, la directora, un amor de Dios. O sea, quiero dejar claro, profe, que también ven los videos, que no estoy haciendo una crítica porque ellas van a saber este tema. Lo que sí es interesante es la postura de estar ocupados en ver qué pasa con el niño. A ver, lastimosamente, como les pasó en ese momento a los profes y a las profes, era de que no tenían las herramientas suficientes de ser objetivos a la hora de evaluar. Que era lo que yo decía, que suena muy bonito todo lo que nosotros planteamos hasta que quien utiliza las herramientas lo hace de una visión sesgada. pues sí, así pasa, pero pues por eso la intención de esto que hacemos para que pues al menos vaya causando sentido por ahí en una persona. Ya con eso vamos Te avanzando. aseguro que hemos impactado de a poquito, pero el hecho de, o sea, es una cosa de salvar al menos a uno. O sea, es cambiar la vida y significar. Ahora, quiero que entiendan que todo esto que hablamos en este momento ni siquiera es la realidad del 90% de los niños. Estos son los pocos casos donde los niños pueden seguir yendo a clase, donde los niños no han sido desatendidos porque su mamá no tuvo un comportamiento más problemático ante la ruptura o su papá tuvo un problemático. Pero la mayoría, y eso es una cosa traumática y dolorosa, y es que el 90% de nuestros niños sufren una forma de abuso y muchos de estos abusos suscitan donde la carga agobia tanto a una mamá. Por ejemplo, yo te hablaba hace poco y eso lo hablaba con Breiner en privado, yo le decía que también me di cuenta de que muchas de las cosas que me están afectando en mi persona, en lo individual, en lo privado, era de que esa postura de que a confrontar a las mamás, que por lo general son mamás, la mayoría de las pacientes o de los papitos o las mamitas, perdón, que están yendo ya al colegio a hacerse cargo de los niños y tienen el 80, el 90% de la carga parental, donde la mamita tiene que salir a trabajar, donde la mamita, perdónenme, esto no es un tema a pesar de que estamos hablando de niños, no es un tema para niños, pero ella también carece de ser deseada, de ser amada, de lo erótico, de verse como mujer más que de mamá, donde la sociedad olvida de que también es ama de casa, que también trabaja, de que tiene unos sueños y unos anhelos. Entonces llega un tipo como yo, que yo he tratado de ir mejorando esto, porque yo soy muy crudo, o sea, porque lo mío, mi modelo de abordaje es así. Pero yo a veces yo digo, yo intento comprender, intento de empatizar, a pesar de lo distante de mi realidad con las de ellas, es explicándole que sí, que están tratando de hacer lo mejor para ese momento en el que están viviendo, pero desafortunadamente está siendo insano e ineficaz. Y que es muy duro, que ya tienen suficientes golpes alrededor y que yo vengo también a hacer una crítica. Entonces,
yo siempre les pido que me perdonen. De verdad, yo casi nunca, a mí no me gusta pedir perdón en otro término. O sea, yo soy un tipo muy arrogante y muy soberbio, pero en este caso sí les digo, perdónenme por ser tan crudo, pero si de verdad estás aquí, porque cuando yo mando estos citatorios, yo hago un oficio, y ese citatorio muchas veces no es atendido, pero en aquellas que vienen a escucharme, yo les digo, yo entiendo que tú deseas mejorar para él o para ella, Ajá. pero entiéndeme que yo no puedo venir a validar todo lo que estás haciendo y perdóname, ¿no? Pero tengo que ser suficientemente objetivo de ver que ella no quiere lastimar a su bebé o a su bebé, o sea, niño, niño, sino entendiendo de que, pues desafortunadamente carecemos de muchas cosas y que se suma, o sea, somos muchas dimensiones y a veces estamos desequilibrados en todas. Y fíjate que ahorita me acuerdo del tema que tratamos con el doctor Bray de los roles. Muchas, o sea, en estas situaciones donde la mamá muchas veces es la que se está haciendo cargo, como lo dices, de que está queriendo salir adelante con todo esto y que muchas veces tanto la familia como el entorno social la dejan o la dejamos sola, porque también es un poco de responsabilidad de todo eso. Eh, Ese rol que, como lo mencionas, de mujer, de ser primero yo, por ejemplo, yo, Isabel, soy primero yo y después todos los roles que desempeño, eso se anula, eso se deja por ahí sepultado en algún lugar. Y el detalle es que cuando estamos educando, cuando estamos criando, por ejemplo, era lo que hace rato se me olvidó, ya me acordé. Cuando tú reprendes, ahorita que dijiste de pegar poquito, cuando tú estás reprendiendo al niño o cuando suceden estas situaciones que a veces no son tan exageradas, que hubo una mala conducta, la reacción al llamar la atención llega a magnificarse, llega a ser agresiva, llega a ser violenta y se puede llegar a los golpes, pero no es por la acción que en ese momento está cometiendo el niño. En ese momento sale toda la frustración que tienes por no estar atendiendo esa parte por ejemplo, en el caso de la mamá, esa parte que dices tú del ser mujer, queda ahí sepultada y se manifiesta en esa frustración que tengo, que en el momento en el que el niño cometió una acción que fue inadecuada, entonces sale toda esa frustración y ni siquiera corresponde el castigo o la reacción que el adulto puede tener hacia el niño por la acción que cometió o por esa acción inadecuada, por ese suceso que pasó en el momento. Viene toda esta frustración que ya se trae cargando y ahí se descarga y es algo tremendo, ya sea de manera física con golpes, que es lo menos, pero también existe esa otra parte de yo nunca golpeé a mis hijos, pero cómo les descargué toda esa frustración emocional que yo traía en esos discursos que tuvieron que aguantarme y por eso yo digo que yo difiero mucho de ese dicho que dice que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras se quedan ancladas ahí y te acompañan por mucho tiempo. Entonces, esa parte de toda esa frustración que uno va cargando, pues llega el momento en el que ahí la descargas equivocadamente y se causan graves daños. Lo que pasa es que la crianza, hay una frase que hace poco me surgió en una conversación de dialéctica que tuve con un paciente que lleva un proceso de recuperación, de esos procesos buenos que se han sostenido en el tiempo. Y él me decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Entonces, con relación a a la relación que tuvo con sus papás, ¿no? Y yo le decía a esta persona, y él decía que lo más duro de hacer esta terapia conmigo, porque es mi proceso, o sea, son mis modelos terapéuticos, era de que yo sé que él no era responsable de su crianza y de todo el dolor que sus papás le hicieron sentir, pero que desafortunadamente la única manera de poder ahora sanar y sostener una vida en sobriedad, con una estabilidad emocional, es resignificar la crianza, incluso perdonar, no por el hecho de que el acto de que decir perdón, mamá, perdón, los perdono, va a resolver el problema, sino el hecho de poder liberar, ¿sabes? Y sanar y poder cambiar y hacerse consciente de que muchos elementos que están en su vida vinieron por parte de esas dos figuras tan importantes, le va a hacer bien. Y él decía, pero es tan cruel que yo tenga que responsabilizarme de la educación
y de las estructuras que me tenían que haber dado mi papá y mi mamá. Y luego, por eso es tan cruel tener que hacerse adulto emocional, porque desafortunadamente la adultez emocional no viene con la edad biológica, viene cuando empezamos a hacernos conscientes hasta de nuestra propia crianza. Y había una frase que yo le decía a él, que fue algo que yo lo empecé a aplicar para sanar mi propio proceso, o sea, de esas falacias anecdóticas que yo tanto odio, pero que entendí que es importante, ¿no? Por ejemplo, yo entendí que los padres no tienen una obligación para con sus hijos. Yo por eso hablo mucho de la virtud del ejercicio de la paternidad, y el derecho a ser padre es un privilegio. Entonces yo le decía, tus papás no decidieron disfrutar a plenitud ese privilegio, pero ellos tampoco estaban obligados. Y eso es muy doloroso de hacer, ¿sabes? De entender, mi papá no estaba en la obligación de amarme. Nadie está en la obligación de amarme. Y cuando nosotros empezamos, tú que ahorita hablabas de dependencias afectivas, cuando nosotros empezamos a crecer con un discurso que nos invalidaba, lo que pasa es que nadie está obligado a amarnos. Duele mucho, y las heridas que quedan traumáticas asociadas a esos hechos de desvalorización por parte de nuestras figuras parentales son para toda la vida. Pero nos toca ser adultos y empezar a entender de que nadie está obligado a amarnos. Y eso es un tema que duele como nunca, pero es la única forma, no de perdonar en el sentido mágico y metafísico de la palabra, sino en el sentido de reestructuración cognitiva a través de la dialéctica conductual que yo tanto hablo, ¿no? De empezar a decir, bueno, mi padre me abandonó porque me quiso abandonar, me abandonó porque no tenía las herramientas para quedarse. No fue un acto maquiavélico que él cosechó, o sea, él no, mi padre no me abandona, una madre no me abandonó porque ella deseó hacerlo. Tenemos que empezar a no justificar, pero sí fundamentar y estructurar la historia. Y resignificar no es, ¿cómo es que desaprender? O yo voy a perdonar mi pasado, yo abrazo mi pasado y con él duelo. No, pendejo, o sea, así no funciona. Yo Yo tengo cargo que mi, empezar a buscar, yo cargo mi tengo que cruz, empezar a buscar. Señora, yo cargo mi cruz. sí, no, yo tengo que empezar a comprender por qué mi mamá actuó como actuó, por qué mi papá actuó como actuó, y sobre todo en esa incidencia donde hijos de, ¿sabes? Son hijos de adictos de raza pura. Sus padres fueron alcohólicos, su mamá fueron con problemas de adicción, y estos chicos van a seguir replicando, pero no porque sea genético, sino porque son las conductas que se adquieren. Y cuando nosotros trabajamos eso, pues empezamos a resignificar todo ese sentido, ¿no? Fíjate que esa parte de la resignificación, bueno, no lo había visto así hace mucho tiempo, pero ahora que, bueno, tú sabes, ahora que nació mi segundo nieto, vino eso, ese tema que tratamos de la resignificación y entonces lo apliqué y fue maravilloso, pero ahorita que dices que los papás no están obligados, pues es de ambas partes, porque los hijos tampoco están obligados. O sea, ellos no tienen una eterna deuda con los padres. Y, Ah, bueno, y, tú mismo, tú sabes la frase que yo uso, ¿no? De que hay que agradecerle a los padres por no abortarnos, no. Pero el problema está en que, ¿cómo explicarte? Cuando estamos hablando de los niños, ¿no? Por eso te digo, es que aquí nadie tiene la obligación de amar a nadie. El pero, amador es un acto genuino. pero fíjate que te iba a decir una cosa, o sea, dices tú eso de lo anecdótico, pero a veces pues es como una reflexión. Me tocó estar, por ejemplo, en la situación de esa parte de lo que venía como yo como hija, ¿no? Yo como hija hacia mi madre y pues el abandono por parte de mi padre. Y en un momento de sanar, en un momento de estar ahí sanando esas cosas o de resignificándolas, y por el otro parte, como mamá, ya con la crianza que yo había dado, pues en gran parte, en algunas partes equivocada y no porque así haya querido, sino porque eran los patrones que yo venía repitiendo y que estuve en un momento dado en ese medio, en ese punto medio de la situación como hija y de la situación como mamá. Y fue muy complejo, al principio fue muy duro porque llegué bueno, yo en mi conclusión fue poder sanar las situaciones como hija, fue el no juzgar, el no decir es que mi mamá o es que las personas, sino
¿Qué actos fueron los que me dañaron? Las acciones. Y esas acciones tratar de resignificarlas. No porque hayan sido a propósito, no porque mira, yo me he encontrado que a las personas les es muy difícil sanar o resignificar eso que vivieron con sus padres, porque sienten que si lo afrontan van a estar juzgando a sus padres y no lo quieren afrontar. Entonces yo llegué a esa conclusión de que debes de ver cuáles fueron las acciones que te dañaron y no propiamente por juzgar a la persona, sino las acciones. Estas acciones fueron, bueno, entonces eso es lo que yo voy a trabajar en mí. Y la situación, por ejemplo, de las situaciones que habían afectado a mi hija, también asimilarlas yo como mamá, de decir, ella también tiene derecho a sanar esas situaciones que pasaron y también a resignificarlas. Entonces, aquí de un lado lo voy a hacer de una forma y de otro lado lo comprendo y lo hago de la otra, porque al principio, cuando ella comienza a ir a terapia, pues te sientes como juzgado, ¿no? Hay como que fui una mamá bien mala, todo lo hice mal, pero cuando comprendí esa parte, primero como hija y después como mamá, fue que llegué a esa parte de decir, pues son las acciones, son las situaciones en particular, las condiciones que se vivía, el contexto que se tenía y que no fueron a propósito, que en ese momento, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de mi madre y digo, sola, con todo el juicio de la sociedad encima, porque pues hace cuántos años está, Era una sociedad distinta. y hoy en día lo vivimos, imagínate, hace casi medio siglo, ¿no? Entonces, afrontarlo sola, lo que significó todo, digo, bueno, ya entro en ese contexto y digo, bueno, no fue su intención, pero hubo situaciones, hubo acciones que a mí me dañaron. Entonces, ahora eso es lo que trato de enfocarme en ello y de trabajarlo en mí para, para que para que ya no me afecte o para resignificarlo. Y la oportunidad maravillosa de cuando nace mi nieto, me dio la oportunidad hermosa de resignificar esa relación con mi hija y esa relación con mi madre. Fue algo muy bueno, pero porque ya lo había entendido, porque ya lo venía trabajando, entonces ya tenía esa conciencia diferente y ha sido muy, muy, muy hermoso. Y el no quedarte estacionado ahí porque, mira, por ejemplo, si hace 20 años una persona hizo una acción que me causó daño, pero como tú dices, la vengo trayendo de nuevo, no es ese recuerdo, sino que la vengo como Evocando. dando, la vas a evocar de acuerdo también a la situación emocional que tienes en ese momento y te va a afectar como tú la vuelvas a traer de nuevo a revivirla, ¿no? ¿Cómo? A traerla pues de nuevo al presente. Yo digo, si una persona hizo una acción que te dañó hace 20 años, después te seguiste dañando tú al estarla trayendo, 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 trayendo y no dejarla allá donde se tenía que haber quedado. Lo que pasa es que también entran en juego otros factores, entendiendo que hay un 20% de población en el mundo que tiene trastornos mentales. Claro. Entonces también tenemos que entender de que no es tan fácil perdonar así. Para nosotros fue afortunado porque tenemos una cognición dentro de los parámetros, ¿no? No, y Pero por el eso, problema está ahí cuando esto no sucede para todas las realidades. O sea, tenemos que dejar claro eso. no, claro que sí, por eso, Tenemos la suerte de que ajá, no tenemos un pensamiento distorsionado. y de que ya se ha vivido un proceso, de que ya es diferente la situación que uno vive y no se puede generalizar, porque efectivamente habrá personas para las que esto sea, pues todo, sea Hay muy eventos complejo. más traumáticos que otros y Claro. hay personas que van a ser mucho más. Hay personas que nos ven a nosotros y han desarrollado una capacidad de tolerancia a la adversidad que lo que decimos nosotros les parece una estupidez. Y si no tienen empatía, van a vivir juzgando al mundo como débiles, que ese es el otro peligro de esta gente que se vuelve inhumana, ¿no? Pero casualmente esa humanidad es poder entender, ¿sabes? No, creo que es de Tolstoy que decía que uno, en el momento en que deshumaniza las cualidades de otro individuo, pues se separa de esa humanidad. La humanidad es entender que todos sufren, de que todos tienen debilidades y que, como decía lo que te mandé esta mañana de Arthur Schopenhauer, todo el mundo tiene un derecho a ser un estúpido.
El problema es que le demos visibilidad o no a ser estúpido, ¿no? Pero tenemos que comprender mucho de que esa resignificación, por ejemplo, tú hablabas algo, hay gente que tiene nietos y tiene hasta tataranietos y no ha trabajado en esto. Quiero que entiendan que el tiempo no resuelve nada, de que parir como conejo no es que va a sanar la relación. O sea, el problema está en, tenemos que asumir la situación y no tener ese miedo que tú decías, pero es que es un proceso bastante complicado, es simplemente tomar el hecho puntual de lo que más me lastima y empezar a trabajar. Porque también sucede cuando tenemos esa, somos personas, vamos a hablar de aquellos que no tenemos neurotipicidad, que estamos entre los parámetros de cognición, pues nuestro pensamiento termina mutilándose con un arma que nos dio el enemigo hace 20 30 años, ¿no? Hablando de enemigo en la metáfora, ¿no? Pero realmente el resentimiento que crece en nosotros solo nos lastima a nosotros y que incluso a veces tenemos una relación con nuestra figura. Yo nunca había visto, yo después de que empecé a desarrollar como valores evaluativos, fue que me di cuenta la vida tan incongruente que tenemos. O sea, yo he visto relaciones de padre e hijo que parecen frente a las cámaras, frente a la gente, de una manera hermosa, ¿sabes? Uno ve abrazos, se prestan dinero, pero son personas que ni se conocen. Y tengo las otras realidades donde personas que son capaces de confrontar, de decir, de señalar, de ponerse en desacuerdo, de decirle, no estoy de acuerdo contigo. Las personas que yo más amo en mi vida son personas que tienen el suficiente valor para decirme que no están de acuerdo conmigo y eso es lo más valioso. O sea, la gente a veces cree que no hablar de aquello que no nos gusta o hablar de aquello que no nos parece es atacar al otro. No, por supuesto, tengo que tener unos parámetros saludables de defender mi individualidad, pero también tengo que entender de que hablar de lo que no me, que me incomoda, pero también tenemos que ver la capacidad que tiene el otro para cambiar, ¿no? Porque el problema de abordar este tema, el del niño, es que todo está en manos de los padres, o el 90% está en la mano de los padres. Y cuando llegan a terapia, aquellos que logran aceptar que necesitan ayuda, es poner al niño en la silla y decir, mira, traigo al niño para que le hagas terapia al niño. Y no sabe, ahora ya no me afecta tanto, pero cuando empecé con este tema que estaba desarrollando más o menos los modelos de abordaje que tenía nociones, a mí me preguntan, ay, pero si el problema lo tiene el niño, ¿por qué va a empezar conmigo? Y a mí me costó mucho poder estructurar esta metodología que ahora tengo de que los niños no necesitan terapia, que requieren terapia urgente son los padres. Y no creas que no afortunadamente, dentro de este espacio donde ya me estoy conociendo, pues la gente sabe ya más o menos el tipo de metodología que tengo, pero sí les es difícil venir a mí, prefieren ir a otro especialista que busque otro modelo de abordaje, porque saben que conmigo van a tener que explorarse ellos, porque no hay manera, no existe un mal padre. Existe un niño roto que desarrolló habilidades nocivas, distorsionadas, que se reafirmaron en una relación de pareja, que por conclusión, porque viene arrastrando todo esto, esta ruptura, terminó siendo una pareja inestable que desencadenó en una crianza rota. Pero no es porque el papá está mal, el que está mal es el individuo y hay que trabajar en generar ese equilibrio para poder que genere un buen padre. Exactamente, es como querer, bueno, vas a pintar la puerta de tu casa que está oxidada y no quieres lijarla primero, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Primero tengo que dejarla en condiciones para que entonces pueda realizarse un buen trabajo. Y esa parte cuesta mucho trabajo entenderla de que ya cuando estás siendo padre ya no estás cometiendo errores como padre, sino que los errores los traes desde, o no los errores, sino esas situaciones complejas las vienes arrastrando desde antes y que te tienes que, mira, por ahí, mi amiga Patti de Latinos me decía,
que ella siempre decía la frase de para atrás ni para agarrar impulso, pero que a partir de que me conoció la quitó de su, la borró totalmente, porque yo le decía, bueno, y si no me regreso atrás para ver lo que me dañó, pues cómo lo voy a sanar o cómo lo voy a trabajar, ¿no? Entonces, llegan momentos, por ejemplo, en la situación de cuando empieza un consumo de sustancias por parte de uno de los miembros de la familia, dices, no, o sea, hoy en día entiendo que no es el problema, sino que había que revisar, antes revisar atrás, qué fue lo que fue este, propiciando este camino para llegar hasta allá. Y como individuos, ver qué es lo que primero tengo que trabajar yo para entonces poder desarrollar adecuadamente el rol de padre en ese sentido. Pues es Es muy que bien. ese es parte del mito del echeleganismo, ¿no? De pa' adelante, pa' adelante. Yo tenía un mal chiste basado en la situación política de Venezuela, que decía que antes de que llegara el comandante, Venezuela estaba al borde de un abismo y gracias a él dimos un paso al frente, ¿no? Entonces, a ese echeleganismo, ese echelepalante, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes cuando abordan sobre todo las condiciones de trastornos de conducta, trastornos de percepción, trastornos por lo menos como los de tipo esquizofreniforme, los trastornos, por ejemplo, de alimentación, los trastornos de tipo, por ejemplo, los limítrofes, todo lo que afecta y que la gestión, tanto emocional, pero también de la percepción de la realidad, son pacientes que no evolucionan como uno espera, ¿sabe? Uno no, como intuitivamente esperan, porque uno quiere que haya cambios sustanciales inmediatos, ¿no? Y desafortunadamente ahí es donde uno tiene que empezar a explicar que también que el crecimiento no es hacia adelante, sino también hacia atrás. Crecer hacia atrás es ese trabajo, por ejemplo, yo que soy dialéctico conductual, es trabajar mucho de lo que yo creía para poder empezar a cambiar lo que ahora percibo. Lo que pasa Porque, es por que, ejemplo, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, dime, vamos a suponer, tú ya tienes la primera planta construida de tu casa y si no tiene buenos cimientos, si quieres poner la segunda, pues vas a tener que reforzar esos primeros, aunque ya estén, no los puedes dejar como están para poder seguir. Pues tienes que reforzarlos, por eso ese crecimiento también debe de ser hacia atrás para fortalecer esas áreas donde venimos débiles. lo que pasa es que basado en esa analogía no se pudiera aplicar, porque la analogía no se, en el caso de la mente nosotros no desaprendemos, No, ¿no? pero bueno, pero eso ya lo habíamos. Y ahí es donde nos toca otra metodología. Sí, sí, sí. Pero no es, por ejemplo, lo de la puerta, lijar, no. Es que son analogías que uno trata como de utilizar como ejemplo, pero tenemos que entender que la mente es muy difícil de asociar porque realmente no entendemos qué es la mente, ¿no? De dónde surge, específicamente dónde se da, qué es esa metacognición, ¿sabes? Pero no, hablábamos cuando uno empieza a hablar de lo académico, pues es un modelo de inteligencia, pero nosotros no tenemos una sola inteligencia, No, tenemos inteligencias, múltiples. inteligencias, Inteligencias. y que no son independientes. O sea, no es que la lógico-matemáticas, la de la prosopercepción, o de la sociabilización, o la sinestésica, o la espacial, no, todas están íntimamente interrelacionadas. Claro. Pues sí, somos muy Entonces, complejos. lo más sano que podemos hacer los niños es un niño fuerte en muchas áreas, ¿no? Sí. Pues mira, aquí la conclusión es que empezamos hablando de esto del rendimiento académico, pero pues como tal no es el problema, sino todo lo que existe alrededor y que es a lo que se le debe de poner atención para poder atender esas situaciones en el niño, cuando está viviendo todas estas situaciones tan complejas, ¿no? Para ir finalizando este día. Hola, hola. Y como, hello, hello, ¿me escuchas? Sí, ahí estás. Que como siempre es complejo Oh, este tema para poder llevarlo a un término, una conclusión. Desafortunadamente el tema es bastante complejo.
Realmente son muchas situaciones las que hay que evaluar. Ay, Gente que ahora es un padre, ¿no? Debería trabajarse, o sea, la única manera de ser un buen padre es desarrollar todas las habilidades, tanto emocionales y de comunicación, suficientes para ser un individuo sano antes de ser un padre, ¿no? Antes de se me va la señal. talleres individuales, busquen formación individualizada, acudan a terapia, aborden esos temas que son dolorosos y escabrosos para ustedes, porque en definitiva la educación del niño no yace en el niño, yace en las figuras parentales y en los vínculos filiales y sociales que el niño eh, vive, donde él interactúa, ¿no? Sí, así es. Pues muchas gracias. Y por ahí ya me surgió el otro tema que tenía intención de que tratáramos, que es eso de las heridas emocionales, porque como tales no me quedan. Y yo creo que tenemos que tratarlo desde otro punto de vista y pues ojalá que lo podamos tratar. Bueno, ya viene lo de la adolescencia, que es algo que también me mueve mucho, y esta parte de las heridas de la infancia que no me acaban de encajar. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Ahí ¿Me estás. escuchas? Sí, Sí, bueno, esto de la herida de infancia, pues lo que yo te decía, ¿no? Yo tengo muchas eh, críticas a ese término, heridas de la infancia, ¿no? A pues ver, de si hecho, llamamos heridas a las cuestiones traumáticas, a aquellas cosas que nos impactan, bueno, voy a dejar aquí de una vez en zozobra de lo que yo sí, imagínate, yo empiezo que la primera condición traumática en la que se enfrenta el niño es nacer en un estado de pobreza, aunque entiendo que es un acto no intencionado de violencia, pero claro. desde allí parte esas condiciones heridas de la infancia, que es un punto romántico para vender libros, ¿no? Pero desafortunadamente se ha tergiversado demasiado los conceptos reales que se aplican a la salud mental, basados en todos estos coaching y motivacionistas que tienen títulos y hasta posgrados, ¿no? No, Y lo de la adolescencia, uf, sí, no, eso de la adolescencia ya siento porque me hace falta tratarlo hace un buen rato. Mira, desde la época en la que estoy en la secundaria, es un tema para mí, es un tema, así es que ya te imaginarás. Y esto de las heridas ¿sabes de la qué? Deberíamos infancia, trabajarlo, este sí lo pudiéramos hacer en el CCIT con público. ¿te parecería? Bueno, vamos a ver qué Sería sale. chévere. Pero esa parte de lo que son las heridas de la infancia, sí, aparte, como que son cinco. Y si en estas cinco, o sea, es todo un tema, no puede, como que seleccionarse en esas partes. Eso no, es de esos temas que luego te cuento que no me acaban de satisfacer y que necesito pues aclararlos un poco más o también en esa aclaración ver que las personas tengan una percepción o una visión más amplia de lo que estos temas abarcan, ¿no? Porque los reducimos o los minimizamos mucho. Vale. Entonces, tenemos muchas cosas que abordar. Ujú. Así es. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias por estar acá. Gracias.